Muy buen día para todos. Hoy vamos a ver un tema gramatical llamado el pasado simple. Entonces, lo primero que debemos saber es cuándo se utiliza o en qué contexto utilizamos el pasado simple. Este tiempo gramatical lo utilizamos pues para referirnos a una situación que ya sucedió y que terminó. Además, es bueno saber que el pasado simple se debe utilizar cuando hablamos de situaciones pasadas, pero que son habituales que sucedan en nuestra vida, al igual, similar a lo que pasa con el presente simple, pero en pasado. Entonces, ese es el tiempo gramatical que vamos a empezar a trabajar hoy. Vamos a manejar la forma afirmativa, negativa, interrogativa con sus respectivas respuestas. Bueno, primero, ya sabemos que en el pasado simple, lo primero que debemos tener es conocer que existen verbos regulares y verbos irregulares, ya los trabajamos. Entonces, ¿cuáles son los verbos regulares? Como por ejemplo, el verbo trabajar es un verbo regular. ¿Por qué lo reconocemos? En su presente es work y en su pasado lo que hacemos es colocarle la terminación de. Eso fue lo que trabajamos la clase anterior, ¿sí? Entonces estas las normas, son los verbos que se le aplican las normas del ed para convertirlo en pasado. Pero también tenemos los verbos irregulares, como por ejemplo comer, eat, pero en su forma pasado cambia, ate. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos verbos. ¿Cómo los podemos diferenciar? En realidad solamente hay una forma: aprenderse los verbos irregulares, ¿sí? Porque no hay un tic, no hay una regla, no hay una forma de poderlos memorizar, decir que es que tienen cierta terminación o algún comienzo. No, solo es esa manera, aprendiéndose los verbos irregulares, y a los demás se convierten en regulares, y ahí sí ya podemos trabajar las normas del ed. Listo, entonces ya teniendo eso, podemos iniciar. Vamos a iniciar con la forma afirmativa. Para hacer una oración, veamos cómo queda una oración afirmativa en pasado simple. Entonces acá vamos a trabajar con una fórmula gramatical para no equivocarnos, ¿sí? Entonces primero colocamos un subject, sujeto, plus the verb, colocamos el verbo, pero no olvidemos que el verbo va a ir en su forma pasado. Esto quiere decir que aquí, cuando llegamos a esta parte, ya decimos, ya debemos tener clara la diferencia entre un verbo regular e irregular. Por eso primero vimos los verbos. Luego colocamos un complemento y listo. Ahí es la construcción. Esta es la fórmula gramatical para hacer una oración afirmativa con pasado simple. Vamos a hacer dos. Por ejemplo, él jugó, pasado, fútbol. Listo. Acá tengo esta oración sencilla. Vamos a hacer una sencilla. Entonces me dice, primero coloca el sujeto, subject. Acá estamos utilizando un pronombre personal. En este caso sería he. Luego el verbo jugar. Entonces yo ya debo saber si jugar es un verbo regular o es un verbo irregular. Listo. Entonces jugar, que es play, es un verbo regular. O sea, solamente hay que colocarle las normas del ed. Entonces yo ya sé que en este caso lo único que debo hacer es, porque aunque este verbo termina en consonante vocal consonante y lleva acento, es un verbo que termina en y, que es una letra prohibida, le decimos nosotros, en cual no se debe duplicar. Entonces solamente le coloco el ed. Queda play. Y fútbol, pues hablamos del que jugamos nosotros, sería el soccer, el balompié, no el fútbol americano. Listo. Entonces acá quedaría la oración en pasado simple. Sujeto plus the verb, en este caso que es un verbo regular, y un complemento. Sencillo. Entonces, importante, los verbos. Otra, hagámoslo con un verbo irregular. Por ejemplo, ellos consiguieron el dinero. Listo. Entonces, primero coloco el sujeto. ¿Cómo se dice ellos? They. Luego el verbo conseguir. El verbo conseguir es un verbo irregular que en su forma pasado tiene un cambio. En presente es get y en pasado es got. Listo, ahí está. El dinero, que sería el complemento, the money.
Entonces acá, este es un verbo irregular que tiene un cambio en su forma pasada. Listo, ahí está la construcción de gramática en cuanto a una oración afirmativa en pasado simple. Colocamos el sujeto más el verbo, diferenciando si el verbo es regular o irregular, más un complemento. Ahora vamos a trabajar la forma negativa con unas expresiones de tiempo. Cuando vamos a construir expresiones utilizando el pasado simple, es muy útil conocer expresiones de tiempo pues que refieran al pasado y así completar una oración y que quede mejor construida. Les vamos a ver algunas que nos pueden servir de utilidad, sobre todo a la hora de dar una respuesta. Tenemos una expresión del pasado que es muy común, es la más usada cuando está uno aprendiendo inglés, que es la de ayer. ¿Cómo se dice ayer? Se dice yesterday. Es para decir oraciones como él jugó fútbol ayer. Si ven, al colocar ese ayer queda como más completa la oración. Hay otra que también es muy común conocerla, pero los niños casi no la utilizan porque la desconocen, que es el antes de ayer, que nosotros también le decimos en nuestro idioma antier. ¿Cómo se dice? Se dice last yesterday. Yesterday. Pues para que también la conozcan. Hay otra expresión que hace referencia al pasado y es muy común para complementar y armar. Gracias a esta terminación podemos armar varias, que es el hace. Ese hace en inglés es el ago. ¿Sí? Para decir, por ejemplo, hace 2 días, hace 2 años, hace 2 horas. Siempre para referirnos al pasado, ¿sí? Entonces con esta nosotros podemos armar varias, con meses, con semanas, con horas, con años, con días, etc. Por ejemplo, voy a colocar 2. Si yo quiero decir hace una semana, ¿sí? Ella viajó a Madrid hace una semana, por ejemplo. Entonces lo primero que yo coloco es el tiempo, la medida de tiempo que en esta sería la semana. Entonces ese sería a week. Y al final le coloco el ago. Listo. Si yo voy a decir hace 2 años, por ejemplo, les coloco primero la medida de tiempo que sería 2 años. 2 years. Y al final le coloco ago. O sea, esto va a ir al final y nos ayuda para complementar. Entonces, acá va al final y en la primera parte estamos hablando de la medida del tiempo. ¿Cómo sería entonces? Hace 5 meses. 5 months ago. Se coloca ese ago al final. ¿Listo? Entonces, esta también nos sirve para construir oraciones. Y acá tengo otra que vamos a utilizar, que es el last. Hace referencia a pasado. ¿Sí? Vamos a ver una expresión que significa pasado para el tiempo pasado. Por ejemplo, para decir el año pasado, el mes pasado, el viernes pasado. ¿Sí? Entonces es muy sencillo. Si yo voy a decir el año pasado, lo único que coloco es la palabra last y luego coloco el tiempo, que en este caso sería last year. Este sí va en este orden. Primero va la clave last y luego el tiempo. Pasa lo contrario con el anterior. ¿Sí? Entonces yo voy a decir el mes pasado. Mes pasado, les coloco last month y así sucesivamente. La semana pasada, last week. El lunes pasado, last Monday, y así podemos jugar con varias expresiones de tiempo. Entonces, estas 3 nos sirven para poder construir oraciones. Listo. Ahora, con esas expresiones que las voy a dejar acá, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la forma negativa. Es bueno conocer los tiempos gramaticales en afirmación, negación e interrogación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a construir una oración en forma negativa? Utilizando el tiempo pasado. Todos los tiempos gramaticales, todos tienen un auxiliar. Todos. ¿Sí? Si recordamos,
¿Cuál era el del presente simple? El do y el das. Bueno, son el mismo, pero para la tercera persona trabaja das. ¿Cuál es el auxiliar para los modales? El mismo modal, ¿cierto? ¿Cuál es el auxiliar para el presente continuo? El verbo to be. ¿Cuál es el modal para el futuro inmediato going to? El verbo to be. Ahora vamos a ver cuál es el auxiliar para el pasado simple. Para el pasado simple el auxiliar es este. Did. Este es el que nos va a ayudar. ¿Qué es un auxiliar? Algo que está ahí para algo. Está haciendo alguna función. Y vamos a empezar a entender. La primera con la negación. Entonces, resulta que cuando tú ves este did, sabes que estás trabajando tiempo pasado. ¿Sí? Entonces el tiempo pasado. ¿Ves did? Pasado. Listo. Entonces, si tú vas a hacer una oración en forma negativa, utilizando el pasado simple, colocas un sujeto plus el auxiliar did con el not. Entonces, este did not se puede utilizar separado o lo podemos utilizar de la forma más común, que es con el apóstrofe. Y queda convertido en didn't. Didn't. Plus the verb. Pero el verbo va en presente, ya les explico por qué. Esto es muy sencillo. Plus a complement. Resulta que el did lleva dos cosas. Vamos a tenerlo para un uso de pregunta, que ahorita lo vamos a explicar, pero el did ya lleva el tiempo pasado. Este did lleva el pasado. Esto es importante saber. Este auxiliar ya lleva el tiempo pasado. Entonces, cuando tú estás haciendo una oración, ya no le vas a colocar el pasado al verbo porque el did ya lo trae. Eso quiere decir que si yo voy a escribir nosotros no compramos el carro, acá estamos hablando de una oración en pasado, pero en negación. Entonces me dice, coloca el sujeto, we, luego coloca la negación con el did, yo lo voy a colocar didn't, que es la forma más común y así espero que se acostumbren a usarla. Luego el verbo, pero el verbo va presente, ya sabemos que comprar es buy. Y luego colocamos el complemento que sería the car. Entonces, como acá hay un did, él ya lleva el tiempo pasado y por lo tanto el verbo va en presente. ¿Qué pasa si alguien hace esto? We didn't. Y coloca el verbo en pasado que sería bought. We didn't buy the car. ¿Qué pasa? Pues fácil, lo que pasa es que le queda mal. Porque esto no puede ir. No puede haber doble negación, doble tiempo gramatical en una oración. Eso es redundante. Entonces, mientras esté el did, el verbo va en presente y eso nos facilita un poquito más las cosas. Ahora vamos a ver la forma interrogativa con sus respectivas respuestas. Para la forma interrogativa hay algo, lo primero que debemos saber es esto. Cuando nosotros en español nos muestran esto, ya sabemos que es pregunta. Ya con eso lo sabemos. Sabemos que este símbolo indica pregunta. En inglés este no existe. Entonces es importante que sepamos esto y nunca coloquemos este símbolo en una oración en inglés porque no es conocido. Entonces se elimina. En lugar de colocar el primer interrogante, en inglés lo que se hace es iniciar por el auxiliar. O sea, que cuando tú veas una oración que empieza por esto, ya sabes que es pregunta y además que es en pasado. Entonces ahí está el auxiliar. El último interrogante sí hay que poner. Entonces, ¿cómo es la fórmula gramatical para hacer una pregunta en pasado simple? Primero colocas el did, que no nos está traduciendo nada, nos está diciendo dos cosas, pregunta y pasado. Listo. Luego colocamos el sujeto o subject. Luego colocamos el verbo. Bueno, y de acuerdo a lo que vimos ahorita, entonces si acá, ¿cómo va el verbo? ¿En presente o en pasado?
en presente. ¿Por qué? Porque ya está el did. Y el complemento, si lo hay, con el question mark, porque este sí va a ir, el question mark. Ahí está. Listo. Por ejemplo, voy a escribir una oración en inglés. Por ejemplo, you wrote the poem yesterday. Acá dice, tú escribiste el poema ayer. Ahí está una oración en pasado. Me dicen, vamos a pasar esta oración a pregunta. Entonces me guío por la fórmula. Primero coloco el did. Luego me dice que coloque el sujeto, que acá ya lo tengo, que you. Luego el verbo wrote es un verbo irregular que viene del verbo escribir en presente, ¿cierto? Que queda, el verbo en presente sería write. Complemento sería the poem yesterday, que es el resto de la oración. Yesterday, porque es pregunta. Hay que decirlo con la siguiente pregunta. Did you write the poem yesterday? Ahí ya me quedó construida, teniendo cuidado de que cuando está el did, el verbo va en presente. ¿Sí? Es algo como parecido a lo que sucedía con la S en el presente simple. Cuando estaba el das, quitábamos la S. Ahora, cuando está el did, quitamos el pasado del verbo. Entonces, vamos a hacer la respuesta. Vamos a trabajar dos respuestas, la afirmativa y negativa largas. ¿Sí? Largas. Entonces voy a decir, dice, did you write the poem yesterday? Tú escribiste el poema ayer. Voy a decir, ya saben, cuando preguntan con you, se responde con I, si estamos hablando de singular. Pero si fuese you de ustedes, se responde con we de nosotros, ¿verdad? Entonces acá digamos que es singular. Yo voy a decir sí, no olvidemos el yes por formalidad. Hay que colocarlo, ¿sí? Para que quede uno más decente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yes, voy a decir sí, yo escribí. Yo escribí. La respuesta afirmativa larga ya sabemos que no maneja auxiliar nunca. Entonces acá colocamos yes, I wrote. Vuelve el verbo en pasado. Yo escribí. Ojo con eso. Acá el tiempo queda en pasado. The poem yesterday. Listo. Sí, yo escribí el poema ayer. Pero ahora voy a decir la negativa. Voy a decir no. Yo no escribí el poema ayer. Entonces ahí que juega la forma negativa. Colocamos el no, coma, por formalidad. Voy a decir yo no escribí. Yo ya sé que una oración negativa se coloca con el I didn't. Yo no escribí. Y el verbo cambia a presente. I didn't write the poem yesterday. Entonces aquí debemos tener cuidado, ¿sí? Con los tiempos del verbo. ¿Cuándo va a ir el verbo en pasado? En la forma afirmativa y la respuesta afirmativa. ¿Y cuándo va a ir el verbo en su forma presente? Cuando está el did. ¿Y cuándo está el did? En la pregunta y en la negación. Vamos a hacer uno más para culminar esta explicación. Realicemos un ejercicio de refuerzo para repasar la gramática del pasado simple, ¿sí? Entonces acá ya coloqué las dos fórmulas, la fórmula de la afirmación y la fórmula de la pregunta para podernos ayudar. Entonces es bueno mientras nosotros cogemos esto de forma natural, hay que hacerlo mecánicamente y revisando primero va esto, más esto para no equivocarnos, que eso con la práctica después ya nos queda completamente archivado en nuestro disco duro. Bueno, listo. Entonces acá tengo. Ella limpió la casa hace 2 horas. Vamos a pasar eso primero a inglés. Luego lo pasamos a pregunta. Y luego damos la respuesta afirmativa y la respuesta negativa, ¿sí? Entonces ahí vamos a repasar todo. Entonces primero lo voy a pasar a inglés. Sujeto para ella es she. Luego el verbo en pasado, limpió, ese es el verbo limpiar. Entonces, como yo ya me sé los verbos, el verbo limpiar es un verbo regular con normas del ed. Entonces, yo sé que el verbo es limpiar, clean,
pero es limpió. Entonces, bueno, yo hago el repaso así rápido. No termina en E, no termina en IE, no termina en consonante vocal consonante. Ah, entonces es un verbo de la última norma que es solamente agregarle el ed. Listo. Ella limpió la casa, porque acá dice complemento que sería la casa. Hace 2 horas. Ah, aquí utilizo la expresión de tiempo hace 2 horas. Entonces, 2 horas. Primero coloco la expresión que sería 2 horas. 2 hours. Y luego coloco el ago. Sí, ahí ya me quedó, miren. El sujeto más el verbo en pasado, que en este caso es un verbo regular, más el complemento, que sería todo esto utilizando y aprovechando las expresiones de tiempo que hemos trabajado. Listo, she cleaned the house 2 hours ago. Ahora lo voy a pasar a pregunta. Entonces me dice, primero colocamos el did. Listo. Coloco el did. Luego el sujeto, ya sé que es she. Luego el verbo, pero el verbo va en presente, ¿por qué? Porque estamos trabajando con did. Entonces queda clean. Ah, listo. Recuerden, el did ya lleva el tiempo pasado y no tenemos que volverlo a escribir. Did she clean? Luego dice que colocamos el complemento. The house 2 hours ago, con el signo de pregunta. Did she clean the house 2 hours ago? Ahí ya me quedó construida la oración. Voy a decir, sí, ella limpió la casa hace 2 horas. Sería, yes, she, sí, ella limpió. Entonces, ¿qué pasa con el verbo? Vuelve a quedar en su forma pasado, porque acá no estamos trabajando con el did. Vuelve a aparecer el pasado. Tenemos que mantener el tiempo en todas las oraciones. Y el complemento, que sería the house 2 hours ago. Listo. Ahora la negación. Voy a decir, no, ella no limpió. No, she, y esa negación ya sabemos que la trabajamos con didn't o did not. Didn't. Y como está el didn't, el verbo va en presente, porque el did ya lleva el tiempo. The house, la casa, hace 2 horas, 2 hours ago. Listo. Entonces acá hay que mirar, repasamos todo. Sujeto más el verbo en pasado, el complemento. Cuando voy a hacer pregunta, primero coloco el did, y el did me va a afectar el verbo porque el tiempo lo va a traer el did. Entonces el verbo va a ir en presente. Y al final no olvidamos colocar el interrogante. Cuando hago la respuesta afirmativa larga, como en la respuesta afirmativa larga no va el did, el verbo vuelve a aparecer en su forma pasado, que en este caso es un verbo regular, y en la negación, como estamos utilizando nuevamente el did, en negación que queda didn't, el verbo vuelve y se afecta porque queda en presente. Entonces, importante recordar, en pasado simple tenemos que tener claro los verbos. Segundo, saber que cuando está el did, el verbo no va a ir en pasado. Y cuando está el did, en la pregunta y en la negación. ¿Sí? Porque el did lleva el tiempo. Y aquí está la construcción. Listo, hijos. Eso es el tema de la explicación gramatical para el día de hoy. Espero que lo hayan entendido y cualquier cosa estoy pendiente. Bye, bye.